Buenas noches, Lice. Buenas noches, ¿cómo están? Un poco cansado. Ya es viernes, ya es viernes. Último esfuerzo, señores. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? A ver cuántos somos. ¿Dónde están sus compañeros? ¿Qué ha pasado? Se han debido dormir, Liz. Como que se duermen. No creo que duermen hasta ahora. Una semana muy larga fue, Liz. ¿Por las clases presenciales, tal vez? Sí, sí, más o menos. Bien, no podemos perder mucho tiempo. Así que ni modo, iniciar. Bien, a ver, vamos a continuar con lo que es las modalidades de delitos vinculados con el fraude. Estamos ahí, esperen. Estamos aquí. Primero hay que ver el contexto. El fraude y la corrupción. Vamos a ver algunos conceptos. Ahora sí. Muy bien. A ver. ¿Qué es fraude? ¿Y qué es corrupción? ¿Será lo mismo? ¿Qué será fraude, señores? Mm, Fraude. ¿Qué será? ¿Dónde están mis demás estudiantes? Adelante, José Antonio. Fraude sería como engaño, estafa, Liz, y corrupción sería como el mal uso de un cargo, de un funcionario, le podría decir, ¿no? Mal uso, ¿no? Eso. Ya. abuso al poder sería corrupción. No sé. Abuso de poder. ¿No? En beneficio personal. ¿Sí? Y el fraude lo podríamos decir como un engaño. Más es por un beneficio propio, ¿no? Exacto. ¿Sí? De mala fe. En busca de un beneficio a costa de otro. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? En el fraude vemos que es un engaño de mala fe en busca de un beneficio personal. Normalmente este beneficio es ilícito. ¿Sí? Y
a costa de otros. La corrupción es el mal uso o el abuso de un poder público, normalmente, ¿sí?, en beneficio personal. ¿Está bien? Bien. ¿Qué modalidades existen? ¿Qué modalidades de corrupción existen? Tenemos la primera, que es la corrupción política, la corrupción administrativa, pública, la corrupción privada y la corrupción social. Cuando hablamos de corrupción política, ¿a qué nos referimos? Lo político, ¿a qué está relacionado? Señores, lo político, ¿a qué está relacionado? A las cabezas que manejan, se podría decir, al pueblo, al un gobierno, a un departamento, a un lugar determinado, a un espacio. Ya, entonces cuando hablamos de corrupción política, estaríamos hablando de la corrupción que se genera dentro de estos espacios públicos, ¿no? Que es el gobierno, podría ser el Poder Judicial, los gobiernos departamentales, municipales, los mismos jueces, ¿sí? ¿Y esto qué busca? Ya que hemos dicho, la corrupción, ¿qué es? Abuso de poder en beneficio personal. Entonces, cuando hablamos de corrupción política, son aquellos hechos que están relacionados a la práctica política en todos estos niveles, a nivel central, departamental o municipal, y que tienen un fin de buscar un beneficio personal o de un determinado grupo, ¿sí? Hoy en día es algo que sucede, ¿no? No puedo cometer solo la corrupción, entonces tengo un grupo que me ayuda a cometer esta corrupción. La corrupción administrativa pública. Este es bien común. Cuando hablamos de política, estamos hablando de los cargos jerárquicos, ¿no? Cómo yo puedo cometer corrupción, no sé, para beneficiarme de la legalización de terrenos, por ejemplo, ¿no? Siendo yo el alcalde, digamos. Estoy abusando de mi investidura política, pública, y con ese poder lo que hago es legalizar terrenos, por ejemplo, ¿sí? O lo que ha sucedido últimamente en los cargos públicos, ¿no? Y generar compras de cualquier insumo con sobreprecio, ¿no? Caso mochilas, caso gases lacrimógenos, etc. En cambio, la corrupción administrativa pública está referida a los famosos sobornos, ¿sí? ¿Alguna vez han pagado soborno? La coima, como se dice, más que todo al bolso. A los policías, ¿no? Cuando justo sales sin licencia y estás manejando medio borrachito, ¿no? Pasa, ¿no? O sea, al margen de que en nuestro medio se ha vuelto una costumbre, ¿sí? Y aquí no solamente es culpa de quien infringe la ley, sino de quien también acepta este tipo de sobornos, ¿no? Vas a hacer un trámite y estás tratando de ser el primero, sobornando a la persona que te va a atender. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de sobornos conocen? A ver, aparte del más común que sería la policía, tránsito. Licenciado, buenas noches. Buenas noches.
Para la adjudicación a un proyecto en el sector público, ¿a cuál de los dos ingresa, político o administrativo público? Administrativa pública. Porque cuando hablamos de corrupción política, son ejemplos donde me beneficio de mi poder político público y decido, pues, comprar cosas con sobreprecio, ¿no? Decido legalizar terrenos. Cuando hablamos de administración pública, ya nos vamos más a los procesos administrativos. Entonces, cuando hablamos del famoso diezmo que pagan las empresas, por ejemplo, las empresas constructoras, para adjudicarse de proyectos con algún municipio, eso ya tiene que ver con una corrupción administrativa pública. ¿Por qué? Porque está dentro de los procedimientos administrativos, ¿no ve? Para adjudicarte, tú tienes que presentar tu proyecto, tienes que presentar tu presupuesto, etcétera. Y si eres la mejor opción, perfecto, te quedas, ¿no? Ese es el procedimiento administrativo. Pero cuando tú por debajo metes dinero, ¿sí? Y dices, aquí está, ya sabes, mi propuesta es la mejor, ¿no? Entonces, estás cometiendo un tipo de corrupción administrativa pública, porque de alguna forma estás cobrando un soborno para que tu empresa sea elegida y se adjudique de la obra, ¿no? Es algo que pasa sobre todo con proyectos, ¿no? De los municipios, ¿no? Cualquier mantenimiento, carretera, escuelas, infraestructura, colegios, parques, etcétera. Ese tipo de obras normalmente tienden a cometerse este tipo de corrupción. ¿Está bien? Corrupción privada. Cuando hablamos de corrupción privada, nos referimos más a la violación de normas, ¿no? Con un propósito de evitar, por ejemplo, el pago de impuestos. ¿Sí? Entonces yo de manera interna distorsiono mis estados financieros y producto de ello pago menos impuestos, por ejemplo. ¿Sí? O lo otro es, o sea, y fíjense, ¿no? O sea, la ley me dice que debo pagar de esa manera el impuesto y yo lo que estoy haciendo es distorsionar esa parte de la ley para mi beneficio, ¿no? Normalmente esto es cuando queremos obtener cierta ventaja, ¿sí? De una forma corrupta, ¿no? Sobre cualquier competencia. Por ejemplo, si estoy compitiendo con un... Pasa esto mucho en las licitaciones de los desayunos escolares, ¿sí? Hay varias empresas que están en competencia para poder ser calificados y ser elegidos como proveedores oficiales de un desayuno escolar. Entonces, si yo utilizo ciertas ventajas, no sé, como mejorar el precio para que no elijan a mi competencia, ¿no? Como de repente conocer los techos presupuestarios que maneja la alcaldía y yo decir, sobre ese techo voy a trabajar mi propuesta, así mi competencia se va a quedar relegada, ¿no? Ese tipo de situaciones también se consideran como una corrupción privada. ¿Por qué? Porque estoy utilizando las ventajas de una forma cobarde, podríamos decir, corrupta, ¿sí? En beneficio de mi empresa, porque quiero que mi empresa sea la elegida, y en perjuicio de mi competencia, ¿no? Que no quiero que esté en este concurso para proveedores. Bien, y corrupción social. Le voy a poner un ejemplo. Fondioc. ¿Quién era el grupo de Fondioc? ¿Por qué podemos catalogar ese tipo de corrupción como social? Grupo del Fondioc. ¿Del qué dice? Perdón, Luis. Fondioc. Fondo indígena.
¿Quién era el grupo de Fondioc, señores? Señores, búsquenme de qué consistía el Fondioc. Ya hemos hablado de esto. Por si acaso son preguntas, toditos los casos que hemos visto son preguntas de examen. ¿No son los proyectos fantasmas, licenciado? Sí, pero ¿para qué área? Erika, buenas noches. ¿En qué consistía el Fondioc? Erika, buenas noches. Raquel. Buenas Noches. noches, Lice. ¿Qué tal, Raquel? ¿Recuerdas el proyecto del Fondioc? ¿O los proyectos del Fondioc? Como dijo mi compañero, era el desfalco, se podría decir, al fondo indígena, ya que ¿qué se llama? La señora Nemesia Chacó, yo creo que estaba involucrada en, el caso era en que se había desviado, se había creado proyectos fantasmas en el área rural. Entonces, esos proyectos no existían y pues a través de eso han podido ellos beneficiarse de alrededor de 71 millones, Ya, licenciado. está muy bien. ¿Y por qué podemos relacionarlo con corrupción social? Porque quizá en esta corrupción ha estado involucrada la sociedad, se podría decir, los recursos públicos del Estado. ¿Podría ser? ¿Qué estaban destinados normalmente esos proyectos? A las obras sociales, pues dice, obras que se estaba proyectando para lo que es el área rural. Exacto. ¿Sí? En Proyectos de ese desarrollo, sentido, María, adelante. eran proyectos de desarrollo productivo y social, de los cuales iban a beneficiar los pueblos indígenas, supuestamente. Exacto, ¿no ve? O sea, eran proyectos destinados a la mejora de vida, a mejorar la calidad de vida de todas esas personas que viven en el área rural. Proyectos de salud, de educación, ¿no? Proyectos de viviendas, pero tenía ese sentido, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Cero beneficio. Cero beneficio y hasta ahora no tenemos claro lo que ha pasado. Señores, por favor, les voy a pedir que no se confíen. ¿Sí? Es teoría, por si acaso. Y Licenciado, la perdón. teoría siempre es para repasar, para recordar, háganse un punteo, tomen muy en cuenta que todo va a entrar. Su examen va a ser por lo menos de 50 a 60 preguntas, como han tenido el repaso anterior, ¿no? Entonces, no se confíen, por favor, no por ser una materia teórica al inicio, piensen que va a ser sencillo, ¿sí? Entonces, por favor, todos los casos que hemos visto van a ingresar, toditos los que hemos tocado en clase. Adelante. ¿Quién estaba hablando? Bueno, Fernando. licenciado, ¿Qué tal, Fernando? el, Adelante, Nicolás.
El tema del fondo indígena ha sido que el 5% de los ingresos que percibían de los hidrocarburos tenían que ser destinados a este fondo, donde a una fecha determinada se habían pagado 153, o sea, esos ingresos, el 5% era para desarrollar obras en los pueblos indígenas. En una determinada fecha se había establecido 153 obras ya pagadas donde no se ha visto ni la sombra de esas obras. Entonces podría decir que es una corrupción social porque ese ingreso es para, o sea, para una sociedad en general, no solamente para alguien. Entonces han hecho un desfalco total. Claro, y acá claramente, muchas gracias, Nicolás, se ve una corrupción política y una corrupción social, ¿no? ¿Por qué? Porque la corrupción política se genera, o sea, es una política establecer que se destine 5%, ¿sí? 5% de los ingresos por venta de hidrocarburos para estos proyectos sociales, ¿no? Esa es una política establecida por el gobierno. Entonces, en ese sentido, se vuelve corrupta. ¿Por qué? Porque no ha cumplido su propósito, ¿sí? Si bien se ha tomado en cuenta este 5%, no se olviden que el destino de ese dinero no ha llegado a las personas que debía llegar. Y ahí es donde se convierte en una corrupción social. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gente, ¿sí?, la sociedad en su conjunto se ha visto afectada, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es una corrupción social y política. Bien, ya hemos visto las modalidades. Ahora vamos a ver los factores que originan la corrupción. ¿Qué creen que origina la corrupción? ¿Será que la gente nace corrupta? ¿Será que se convierte en gente corrupta? Necesidad. Se hace corrupta, Alicia. Se hace. ¿Por qué? ¿Por qué creen que principalmente la gente comete este tipo de corrupciones? Un factor podría ser, licenciado, la necesidad, podría ser el nivel económico. Muchas veces pienso yo, ¿no?, que una persona, debido a que posee bajos recursos, en este caso podría ser un funcionario público que recibe un salario mínimo y que tal vez no le alcanza, ¿no?, y que recibe una propuesta para modificar o cambiar o beneficiar a otra persona, entonces él accede. Ese podría ser un ejemplo, licenciado. Ya, yo te pregunto a ti, ¿quién me respondió? Raquel dice. Raquel, perdón, Raquel. Raquel, en la peor situación económica, ¿tú cometerías corrupción? No, le hice. Yo no, pero le cuento le ponía ese ejemplo porque yo había visto, digamos, un caso así. Entonces, pero No, en mi pero caso, ¿y a qué se debe de que tú no estás aceptando esto? Yo te digo ahorita, mira, Raquel, tú que trabajas en la alcaldía, mira, ayúdame con este proyectito, aquí está tu porción. Te doy $5,000 ahorita, en dinero. ¿Sí? Tú no tienes dinero, estás al borde del colapso financiero y bueno, no ves con malos ojos que te entregue $5,000. Pero me dices que no. ¿Por qué? ¿Por qué no, Raquel? uno, porque por, no sé si es ética, Alicia, o algo que quizá no corre, no aceptaría por eso mismo, por algo personal, ¿no?
cómo me sentiría con esa, es como una carga, dice. Alguna vez había visto y pues es como algo que te pesa, digamos, y llevar todo eso todo el tiempo y sentirte perseguido, que en algún momento te van a descubrir, entonces te quita, ¿no? La libertad, se podría decir. Y por eso, quizá el licenciado. Sí, exactamente, Raquel, es ética. Sí, es ética, son principios, es responsabilidad, ¿sí? Y forma parte de tu esencia como persona, ¿sí? Y si tú no aceptas esos $5,000, es porque sabes que está mal. Tienes esa conciencia de decir, no, esto no está bien, no lo puedo hacer. ¿No ve? Tu diablito en el lado izquierdo se te va a aparecer y te va a decir, pero Raquel, necesitamos plata. No hay para la comida de mañana. ¿No ve? Sí. Igual, tú sabes que por principios, por ética, por responsabilidad, no puedes aceptar eso. Entonces, justamente, uno de los factores es la falta de ética y de principios. Me voy a lo moral, ¿sí? Porque esto afecta en todo, así como su compañera dice, no podría dormir, no podría estar tranquila. ¿Con qué cara me verían? Yo no me imagino si estuviese en esa situación, la acepto y después estoy, no sé con qué cara miraría a mi hija, por ejemplo, ¿no? O con qué cara le enseñaría a mi hija qué es lo correcto cuando yo no lo hago, ¿no? Entonces, parte de ahí. ¿Qué otro factor puede originar la corrupción? Porque hoy en día los políticos dicen, siempre voy a robar, no me interesa. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué, por ejemplo, no podemos ver en un juicio al exalcalde José María Leyes? ¿Por qué sigue gozando de libertad? ¿Por qué sigue gozando de libertad el Cholango? ¿Por qué? ¿Por qué no están enfrentando un proceso por su mala gestión? ¿Mm? ¿Qué opinan sobre eso? Porque ese es un factor. Si no, yo creo que ningún político se animaría a cometer este tipo de corrupción. ¿Qué tienen en común? Y si estoy hablando de ejemplos totalmente de diferentes partidos, no me estoy centrando en un solo partido, ni un partido opositor ni oficialista. Mi ejemplo es para ambos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Sería una corrupción política, licenciado, el cual se ha hecho con el, no solamente con el señor Cholango, sino con varios políticos que han cometido delitos, pero que no tienen procesos tal vez así que estén en las noticias. Entonces, esto incentiva a los demás políticos que están entrando de cuenta de él también a cometer los mismos errores los mismos fraudes o, bueno, originan la corrupción para, sabiendo que no va a pasar nada, digo. Bueno, no sé si Sidri pensaba eso, pero yo más o menos lo veo de esa manera. Ya, o sea, sí, sabemos que es corrupción política, pero ¿qué hay en común en estos dos casos? La influencia podría ser, dice, política. ¿Qué dice? Impunidad. ¿Qué significa impunidad? ¿Qué
las personas que cometen cualquier tipo de corrupción no son, ¿sí?, no son juzgadas con cómo deberían ser, ¿sí? O, por el contrario, no existen leyes suficientes para tipificar ese delito o para sancionar ese delito. Entonces, claro, y aquí vienen los famosos abogados gángster, ¿no? Los que son capísimos para defender a esta clase de personas. Personas que estudian la norma no con un sentido de servicio a la comunidad, sino con un sentido de buscar los vacíos legales para decir, ah, aquí puedo aprovechar. Si yo pongo aquí una demanda, nadie me va a poder molestar. Y voy a hacer que mi cliente no entre a la cárcel. O voy a hacer que se extienda su juicio, su audiencia. ¿Sí? O voy a ocasionar, o voy a inventarme estas pruebas para que mi cliente no vaya a la cárcel y pague una fianza. Entonces, lamentablemente, la impunidad también se convierte en un factor que origina la corrupción, porque vemos, somos testigos de que muchas personas que han robado millones y millones, nos han robado a nosotros. Yo me siento afectado personalmente, porque a mí me cuesta pagar cada año un impuesto, me cuesta pagar cada mes un impuesto, no es gratis, trabajo, ¿no? Sí, yo puedo decir con la conciencia limpia que trabajo de manera consciente y que me venga una persona a robar de la manera en que lo hacen, hoy por hoy, más los políticos de turno, me molesta, me indigna y digo, no vale la pena. Digo, no vale la pena pagar impuestos para que estos señores se tomen la atribución y me roben, porque nos están robando a todos. Las mochilas y eso es plata de nosotros, de lo que sus papás o ustedes pagan un impuesto por tener una propiedad, un bien inmueble, o porque tienen un vehículo y pagan un impuesto, o porque tienen una actividad y pagan patentes. ¿Qué dices, Mariana? Adelante. Licenciado, por ahí puede ir asociado al mal funcionamiento de las instituciones públicas y asimismo del sistema judicial a raíz de la impunidad o la influencia. ¿Cómo? ¿Otra vez, por favor? Que la impunidad también por ahí puede ir relacionado al mal funcionamiento de las instituciones públicas y asimismo del sistema judicial, ¿no? Porque también está incluido ahí la impunidad. Sí, no tanto al manejo de las instituciones públicas como las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios, el gobierno central, etcétera. No. Más sí te apoyo en el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque es esta parte, ¿no? Que debería mejorar. ¿En qué sentido? En que deberían existir delitos que sean bien sancionados y que estos vacíos legales no permita a los abogados de este tipo de personas a ser impunes a su delito, ¿no? Obviamente es la ley quien tiene que dar luces, ¿no? Y al contrario, no generar incertidumbre, tanto para la parte que está demandando como para la parte demandada, ¿no? Pero si no tenemos esas condiciones, obviamente va a haber este tipo de factores que van a incitar de alguna forma a cometer este tipo de corrupción, ¿no? Entonces ahí es muy importante que haya una reforma judicial. Tengo entendido de que todos estamos con esa inquietud, ¿no?
todos estamos a la espera de que exista esta reforma judicial porque vemos casos, creo que permanentemente, de que no se han solucionado, ¿no? Hay personas, o sea, tan mala es nuestra justicia, que hay personas que están más de 2, 3 años con medidas cautelares, ¿no? O sea, que no saben por qué, bueno, no saben cuánto es su pena y por qué hasta después de tanto tiempo no se puede llegar a una sentencia, ¿no? Entonces, hay un serio vacío en ese sentido, y es lo más importante que nuestras leyes de alguna forma nos den seguridad, ¿no? Que nos brinden seguridad. Que si yo sé que cometo un delito, sé que voy a ser juzgado con toda la ley, con todo el peso de la ley, y de esa forma yo diga, un ratito, la piense bien y decir, no tengo que cometer este delito, ¿sí? Mejor la pensaré antes de manejar borracho, antes de coimear a un policía, por ejemplo. Pero si sé que la justicia está totalmente degradada, que sé que puedo tener contacto con el juez y lo puedo coimear, que sé que puedo tener contacto con el fiscal y le puedo hacer cambiar su informe, sé que puedo contratar a un abogado para que no entre ni siquiera tenga antecedentes. Entonces, si yo estoy consciente de todas esas facilidades, obviamente voy a hacer lo que me dé la gana y ya está. ¿Qué va a pasar? No, tengo plata, tengo poder económico, así que listo, no pasa nada. Entonces se entiende, ¿no? ¿Por qué este factor origina la corrupción? Porque así se piensa. Porque así se piensa. ¿Está bien? Impunidad por una inadecuada aplicación de la norma legal o por falta de, vamos a decir, delitos tipificados, ¿no? Entonces, muchas veces la ley no está de más, no es mentira ese dicho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, es cierto. Pero bueno, es así. ¿Qué otros factores pueden generar corrupción? La ambición. Licen, no está compartiendo pantalla. Sí, lo estoy compartiendo pantalla. ¿No se ve? Sí, dice, se ve. Bueno, yo veo. Sí, Sí, se ve. debe ser mi señal, entonces que no se Sí, ve. sí, debe ser porque realmente está peor, cada vez peor el internet. Tenemos otros ejemplos como la politización. Yo quisiera ver hoy en día personas convencidas de que apoyan a su partido por convicción y no por un cargo público. Creo que de esas personas no existen ya. La protección de la administración pública, ¿no? Te apoyo con el fin de que después me des un carguito en tal lugar, ¿no? Los trámites burocráticos. Este último yo tuve que, o sea, yo soy una persona que cuando sé que algo no es justo, me molesta y lo digo. Y a veces, por decirlo, me gano enemigos o me gano, voy a poner un ejemplo, la vez que fui a hacer un desgravamen a tránsito de mi vehículo y el policía me dice, me tienes que dejar 50 pesitos para llamar, para mis llamadas, si quieres que tu documento salga mañana.
Y no, pues, he tenido el error de enojarme, ¿no? Ahora me he tenido que ver en la necesidad de contratar a un tramitador, porque yo por tránsito espero no volver a pisar, ¿no? Entonces, muchas veces los trámites burocráticos generan este tipo de situaciones, ¿no? O sea, hay tanta burocracia en ciertas cosas, pese a que tenemos herramientas tecnológicas, ¿sí? Totalmente avanzadas, seguimos con ciertos procedimientos, ¿no? Que hay que hacer fila, están haciendo fila a las 3 de la mañana en derechos reales. Antes de empezar las clases, CEGIP siempre es lleno, ¿no? Hoy en día hasta te venden puestos para que seas el primero en el trámite. O sea, no puedo creer que hasta ahora tengamos que hacer fila para hacer un trámite. Me cuesta creer, pero es así. No sé, cuando estaba asegurado en la caja petrolera, igual. Si quería ficha para un especialista, tenía que irme a las 4 de la mañana a hacer fila. No sé cómo está ahora. No estoy ya en ese seguro. ¿Sí? Pero es increíble y eso es parte de la burocracia que se genera en este tipo de instituciones. ¿No? ¿Qué decir cuando he tramitado mi título en Seduca? Ay, no quiero ni acordar porque era terrible. Bien, creo que hasta ahí son factores que considero suficientes para que ustedes entiendan que estos factores ocasionan la corrupción. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a ver algo bien importante. El triángulo del fraude. Es una relación, ¿sí? Que está compuesto por tres puntas. Por eso se convierte en un triángulo. Vamos a ver si puedo. No sé si hay preguntas, consultas. Adelante, ¿qué opinan? Opiniones. A ver, tenemos lo que es el motivo, el incentivo y la presión, como una de las puntas. ¿Sí? El otro es la oportunidad percibida. Y esto lo vamos a llevar así. Y la racionalización. Y tenemos el triángulo. ¿Sí? A ver. Este es el primero. Este es el segundo. Y este es el tercero. ¿Sí? ¿Qué significa el motivo, el incentivo y la presión en un fraude? Hace rato su compañera decía que hay personas que lo hacen por necesidad. ¿Sí? Relacionamos eso con la presión, ¿no? Porque estoy presionado a hacerlo porque no tengo plata, ¿no? Puede ser un justificativo. Tengo la presión de alimentar a mi familia. Tengo la presión de pagar mi deuda. Tengo la presión de cumplir con el pago de mis servicios. Si no, me quedo sin agua, sin luz, sin gas, sin Netflix, ¿no? El motivo.
que viene acompañado, ¿no? Y el incentivo también. ¿Por qué? Porque yo al sentir esta presión voy a tener un motivo y voy a tener el suficiente incentivo para decir, sí, voy a cometer este delito, este fraude. A la necesidad de una presión que me va a incentivar y que me va a motivar, que me va a generar un motivo. ¿Por qué lo estás haciendo? Ay, es que no tenía plata y tenía que pagar. Ay, es que mi hijita está mal y tengo que cubrir sus gastos. ¿Sí? Muchas veces, dentro del triángulo del fraude, este se convierte en uno de los motivos principales para cometer fraude. ¿Sí? Oportunidad percibida. ¿Cuándo podemos percibir una oportunidad? A ver, en términos generales, no relacionado al fraude. ¿Cuándo han visto ustedes, por ejemplo, la oportunidad de estudiar su formación complementaria a nivel licenciatura? Alejandra. Somos regulares, dicen. Bueno, entonces, ¿cuándo han tenido la oportunidad de estudiar? ¿Cuándo han visto esa oportunidad? Desde el momento en que salí del colegio, en lo personal. Por el hecho de salir del colegio has dicho, voy a estudiar. Pero, ¿qué oportunidad has visto para entrar a la UNICEN, para elegir la carrera de contaduría pública? Bueno, primeramente la oportunidad estaba al momento de que mis papás me dieron esa oportunidad, me dijeron que estudie y después ya buscar la universidad y la carrera. Tú has visto, has dicho, ya, mis papás me van a ayudar, qué bien. Gracias a Dios cuento con este apoyo. Así que estudiaré. Ya. No me puedo dedicar a la jarana porque si no mis papás me quitan el estudio, digo, ¿no? Y pasan muchos jóvenes que tienen esa oportunidad y que a veces la desechan porque nos entra ese querer disfrutar de la vida y descuidarnos de otras cosas. Muy bien. ¿Quién trabaja aquí? ¿Alguien que trabaje? ¿Nicolás, tal vez? Perdón, Licia, no le escuché un poquito mi ¿Trabajas, señal. Nicolás? ¿Trabajas? Bueno, antes del tema de las prácticas estaba administrando una cafetería, pero ahora con el tema de las prácticas, solamente las prácticas y la U. Ya, ¿cómo has ingresado? ¿Cuál ha sido tu oportunidad de ser el administrador de esa ferretería? Pues como las clases se volvieron en la noche, ya no en el día tenía tiempo, entonces de esa manera empecé simplemente ayudando y luego me dijeron, hazte cargo, tienes joven, tienes fuerza, puedes incluso, hasta yo mismo, o sea, yo mismo cargaba lo que es el producto, ponía el camión, llevaba pues en obra todo y de esa manera me dieron la responsabilidad bajo inventario y no les he fallado y de esa manera se dio. Exacto, ¿no? Ahí está. Siempre en nuestras vidas vamos a tener oportunidades. Creo que si no estuviéramos aquí presentes. ¿Sí? Tomo esos dos ejemplos porque considero que son los más relevantes, sobre todo en esta etapa, tanto en su formación, en el sentido de su formación y en el sentido laboral, ¿no? En la vida se nos presentan oportunidades y hay que saberlas aprovechar en el buen sentido, ¿sí? Pero así como hay oportunidades que buscan el mejorar nuestra calidad de vida, el mejorar nuestras condiciones de vida, o el de simplemente ser personas de conocimiento, ser personas racionales, ¿sí? Hay oportunidades que de repente te llevan hacia el otro lado, vamos a decir hacia el lado oscuro, ¿sí?
Y esto está ligado a la racionalización. ¿Por qué? ¿Por qué lo relaciono? Porque si tú encuentras una oportunidad, vuelvo al ejemplo de sus dos compañeros, ellos han visto la oportunidad y han aceptado. Han dicho, sí, este es el momento de estudiar, este es el momento de trabajar. ¿Sí? Pero ellos lo han decidido porque sabían que era lo mejor para ellos. Ellos estaban conscientes de esa decisión. Lo mismo pasa cuando se comete un fraude. ¿Sí? Tú sabes en qué momento, o puedes percibir al menos en qué momento te va a llegar esa decisión de definir si lo haces o no lo haces. Por eso es que lo relaciono con la racionalización. La racionalización en el sentido de que yo decido, ¿sí? Es la actitud que tengo frente a una situación, en este caso a una oportunidad. Vuelvo al ejemplo de Raquel. Yo le he ofrecido $5,000 para que me ayude a entrar a ese proyecto, ¿no? Ella podía haber visto la oportunidad de recibir ese dinero y usarlo en lo que necesitaba. Podía pensar de esa manera. Pero también podía pensar lo contrario, que es lo que ha hecho. De hecho, no. No quiero porque sé que es un dinero que no quiero percibir. No me parece correcto, no me parece justo. No me parece ético, no me parece responsable recibir este dinero, ¿no? Entonces, por eso, el fraude, el triángulo se constituye en estos 3 puntos, ¿no? El motivo, el incentivo, la presión, por un lado. Por otro lado, la oportunidad que se pueda tener en algún momento. Y por otro lado, creo que lo más importante es el tener ese raciocinio de decir no. Porque si dices sí, lamentablemente vas a tener problemas. Puede ser que no inmediatamente, pero en algún momento sí lo vas a tener. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien, como les decía hace rato, cuando hablábamos de las presiones, del motivo incentivo, normalmente nosotros nos vemos afectados cuando queremos cometer un fraude por presiones financieras, situaciones complicadas, pérdida de inversiones, rencores, demasiada confianza, o sea, un exceso de confianza en el sentido, no pasa nada, lo voy a hacer y ya está. Y autojustificaciones, ¿no? Lo hice porque creo que es justo, ¿no? Y porque me lo merezco. No me querían dar mi ascenso, así que lo he hecho porque me parecía justo para todo lo que he dedicado a esta empresa, por ejemplo. Puedo decir eso. ¿Sí? Y acá hay un punto que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Pese a que todas las profesiones tienen este famoso librito. ¿Sí? ¿Qué será el código de ética? Señores. ¿Mm? ¿No saben lo que es el código de ética? son principios, Lice, que en el que nos indican los valores que uno como profesional, se podría decir, pues debería seguir, ¿no? En cuanto a todo tipo de relaciones que vaya a tener. ¿Qué opinan los demás? Gracias, Raquel. Concuerdo con mi compañera licenciado, es un, bueno, indica, ¿no? Los valores, las conductas que debe tener
sí, tener un profesional o una persona, depende, son para profesionales, ¿no? Y cargos en el desempeño laboral. ¿Alguien más? Licenciado, agregando, tal vez aumentando el tema del código de ética también es directamente basado, se podría decir, a los servidores públicos, el cual esos principios y valores tienen que ser para el beneficio o para el bien social de toda la población. Claro, o sea, dentro de todo lo que, dentro de todo, toda la formación que recibimos en esta etapa, ¿no? Ese debería ser nuestro fin, ¿no? En convertir nuestra sociedad en una sociedad mejor, ¿no? Un doctor a través de la atención de sus pacientes, un contador a través de que su contribuyente o de que su cliente pueda cumplir de forma adecuada sus obligaciones tributarias, un abogado en defensa siempre de la ley, ¿no? Por sobre todo, ¿no? Un funcionario público en entender que es una persona importante para la atención de los ciudadanos. A mí cuando me atienden mal y estoy en la alcaldía y estoy en cualquier lugar público, o sea, me refiero, no sé, impuestos, alcaldía, AFPs, caja, ministerio, etcétera. Y normalmente nos encontramos, ¿no? Con personas que te miran feo o que te atienden de una manera extraña, poco amistosa, ¿no? Inclusive les preguntas y no lees, ¿no? Ahí están las instrucciones, ¿no? O sea, yo digo, esas personas deberían agradecernos, porque gracias a nosotros tienen un trabajo. ¿O qué piensan ustedes? Vamos a un ejemplo bien sencillo, la caja de salud, sea caja nacional, caja Cordas, caja bancaria, caja de caminos. ¿Acaso está siendo gratis? ¿Acaso tu empresa no paga ese aporte para que tú goces de ese beneficio? ¿Por qué te tendrían que tratar mal? ¿O no les ha pasado? Soy yo nomás el que está aquí exagerando. A ver qué dicen. Concuerdo con usted, licenciado. ¿Dónde te han tratado Tiene, mal? Cuéntanos tu experiencia, a ver. cuando fui a pagar para lo que son los reintegros, le ¿Mm? pedí los requisitos porque a veces cambian, ¿no? ¿Qué es lo que específicamente iban a pedir? Dentro de estos estaba, creo, la planilla de diciembre, no recuerdo más. Y, y no me dijo, ahí tiene porque allí tiene impreso, pero quería que me explique bien una parte que no entendía. Le dije, ¿y esto a qué se relaciona? No, ahí está todo. Así. Y bueno, ¿qué le iba a decir? Enojarte, pues, decirle, ¿qué le pasa? Tráteme bien. Me tiene que Sí, dar pero es para que te información. traten Está peor. aquí para eso. Eso tendrías que haberle dicho. Yo les digo eso. Sí, sí, pero después te tratan peor. Y ahí tendrías que ver, o sea, hay que ver, ¿no? Yo por ejemplo, cometí el error en tránsito al hacer mi trámite, ¿no? De pelearme con el pinche policía ese, sin desmerecer la profesión, la formación policial, para nada. Y claro, me he visto perjudicado porque después cuando he vuelto a ir, ya, pues, no, ese trámite va a tardar o no está la encargada, ¿no? Y me hacían ir 2, 3, 4 veces en vano. Pero en el ámbito privado se puede hacer eso, porque hay, y saben, ¿no? ¿Qué es Odeco? ¿Alguien sabe qué es Odeco? ¿No saben? Busquen, ¿qué es Odeco? Es la oficina de atención al consumidor donde creo que se hacen reclamos del servicio o bien que compras.
Entonces, es facilito. ¿Sí? Si no es con su inmediato superior. Y no es por jodido, o sea, no es porque diga, quiero demostrar que tengo la razón o que no está bien el trato que estoy recibiendo, sino es por un sentido de justicia. O sea, a ver, esa persona te atiende porque gracias a ti, a lo que tu empresa aporta, sea AFP, sea caja, por ejemplo, esa persona tiene un trabajo. Porque si no hubiera aportes a la caja, no habría cajas. Si no habría cajas, no habrían enfermeras, no habrían doctores, no habrían personal administrativo. ¿Sí? No habría. Entonces, ellos tienen la obligación de atenderte bien. A mí me da mucha pena porque hay personas que al primero ya se asustan y no preguntan, no dicen nada y se van con esa incertidumbre. Ucha, ¿qué me habrá dicho? No, ni modo, voy a tener que volver otro día a ver qué pasa. Pasa, yo muchas veces sí testigo de eso y daba pena. Daba pena porque esa persona pues no tenía la información necesaria para hacerse atender o realizar un trámite, por ejemplo. ¿No? Entonces son situaciones que yo digo no debemos permitir. Considero que no, menos en la alcaldía. En la alcaldía también he tenido un par de encuentros porque no me querían dejar pagar un impuesto de una empresa. ¿Sí? A la fuerza me querían pedir estados financieros y yo no tenía los estados financieros. Y dije, a ver un ratito, o sea, no me quieres cobrar un impuesto, te estoy trayendo aquí el cuadro de activos fijos, está sellado, está avisado, tienes los valores para cobrarme y no me quieres cobrar un impuesto. No, es que necesitamos los estados financieros. No tengo estados financieros, no he cerrado todavía, era febrero y querían estados financieros auditados. ¿Cómo voy a tener? Me están haciendo auditoría, no tengo estados financieros. ¿Qué te voy a traer? ¿No? O sea, encima de que estás yendo a pagar un impuesto que supuestamente es para toda la sociedad, para el beneficio de nuestra sociedad, y que no te quieran cobrar. Al final me cobraron. Tuve que ser insistente, ¿no? Con razón y con motivo, ¿no? Pero así, señores. Entonces, es importante que este código de ética nos permita a nosotros entender todos esos principios que como profesionales debemos poner en práctica, como decía hace rato su compañera o su compañero, en beneficio de nuestra sociedad. Considero de que si tenemos principios sólidos, no vamos a ser personas que cometan un fraude. Pero si no tenemos principios, nos vale un cohete las leyes, no nos interesa nuestra familia y demás, no se preocupen, pasa. Y bueno, habrá que asumir las responsabilidades cuando llegue. ¿Está bien? Bien, señores, vamos a quedar acá. Hoy voy a terminar temprano porque me tengo que ir a la universidad ahorita a pasar una clase presencial. Lo que sí les voy a pedir que en estos 16 minutos me resuman el código de ética, ¿sí? Busquen, por favor, el código de ética en la página del Colegio de Auditores y me hagan un resumen de este código de ética hasta las 8:10 como tiempo máximo. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Listen, ¿podría volver a repetir, por favor? No se le escucha. Ok, aquí lo voy a poner en pantalla. Aquí está. Resumen, código de ética. ¿Sí? Una página. No quiero más, señores. Una página. ¿Sí? Hasta las 20:10. Esta es la instrucción, por favor, señores, para la actividad de hoy y obviamente el resumen. Los apuntes, ¿no? Los apuntes. Apuntes de... ¿Está bien? No sé si hay consultas, dudas antes de mi partida.
Licen, podría ser un poquito más de tiempo porque ya va a ser las 8 también. Menos cuarto todavía. Solo le estoy pidiendo una página. ¿A mano, Lice? ¿O a compu puede ser? Una página. Raquel, ¿qué pasa? Es que Lice, queremos cenar. Yo también quisiera cenar, Mentira, ya está quisiera comiendo. jugar fulbito, quisiera ir a nadar, quisiera ir a comer, un trancapechito. Raquel. Ya chicos, hasta las 11, ¿ya? Solo porque tienen clases después de las 8:10. Pero son 2 actividades, por favor, no se olviden. Hasta ¿No? las 11, dijo. Sí, hasta las 11. Vayan a comer su trancapechito. ¿Ya? Gracias, Licen. Gracias. Gracias, Lice. Gracias, Lice. Espero que me agradezcan después del examen del primer parcial, chicos. Por favor, quiero que estudien. ¿Sí? Los No, apuntes, gracias. los trabajos, vamos a evaluar. ¿Ya? Así que por favor no se confíen porque es una materia teórica. Solo les pido eso. ¿Ya? Yo estoy seguro que no me van a decepcionar. ¿Está bien? Que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Hasta el lunes. Gracias, igualmente, Licen. Buenas noches. Hasta luego, Lice. Buenas noches, Lice. Hasta luego. ¿Qué?